Shalom Javerim, ¿acaso no hay mejor oportunidad de estudiar y aspirar a merecer o revelar contenidos de Geulá que sobre el final de este día que hemos pasado rogando a Hashem que nos ayude a enmendarnos a nosotros mismos para ser capaces de construir ese Mishkan, construir ese Mikdash que nos es exigido como condición para que Hashem resida dentro nuestro. Y de alguna manera así podríamos describir también el proceso de la Geulá. Probablemente haya comentado ya alguna vez en alguna charla previa el último movimiento científico del que oí y que me llamó mucho la atención. Estamos habituados a creer que cuando hay una enfermedad que se manifiesta en síntomas externos, el mal médico se dedica a intentar curar los síntomas para sacarse el caso de encima provisoriamente, aunque sea. En tanto, el buen médico busca el problema de fondo y hurga tras el problema de fondo, prestando menos atención a la curación de los síntomas en sí mismos, porque sabe que si cura el problema de fondo, va a haber terminado con los síntomas también. No obstante, aquí el experimento que se hizo hace no muchos años en el norte de Israel, en un hospital psiquiátrico, y de vuelta creo haberlo comentado, pero me parece muy valioso para este instante. Un grupo de grafólogos abocados a la investigación decidieron probar qué se podía hacer o qué valor podía tener la investigación en la escritura de personas con patologías nafshiot, con patologías mentales, que están internados de modo más o menos permanente en hospitales psiquiátricos. Uno de los síntomas que estos pacientes de hospitales psiquiátricos muestran es alteraciones en su caligrafía. No escriben como personas normales, escriben como personas alteradas. Y por consiguiente, digo todo esto dicho muy entre comillas porque es muy difícil encontrar hoy día a alguien con buena caligrafía. El caso es que se pusieron psíquicas de estas personas a partir de su caligrafía y hallaron que ese camino de ida les daba resultados sumamente certeros. Podían diagnosticar de modo muy certero las patologías mentales de un paciente a partir de su escritura. Y entonces decidieron hacer algo muy atrevido, muy audaz, muy osado, en relación al método habitual de cura. En general se propende a que haya tratamientos que apuntan al fondo de las cuestiones, y a continuación se vuelve a analizar los síntomas, como por tratamientos dieron resultado o no. Yo os pido disculpas por mi lentitud. En este momento, aquí es Tisha B'Av, hay más o menos 40 grados, estamos en la hora número 22-23 del día de ayuno, pero no me quería perder la oportunidad de compartir con vosotros algo más de meditación de Geulá antes de que el día acabe, algo más para intentar ser merecedores por fin de Mashiach, de Beit HaMikdash Shlishi, de Geulá completa. Y hay que entender que es la parte que debemos tomar por nosotros mismos allí. Este grupo de grafólogos decidieron intentar entonces modificar el síntoma específico de la caligrafía para desde allí ver si lograban influir en lo que sucede en la profundidad de la psique del paciente. Y obtuvieron resultados muy interesantes.
sentaron a los pacientes del hospital psiquiátrico del caso, un grupo de prueba, los sentaron a hacer planes, como hacíamos en la escuela. Mira, tú escribes la A de esta manera, bueno, a partir de ahora escribes la A así. Y esa misma A se la hicieron escribir 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Y luego la B, ¿cómo escribes la B? ¿Así? Bueno, no, la B la vas a escribir así. Una vez, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Hasta que la forma nueva de las letras se fue convirtiendo en el modo natural, por hábito, en que estos pacientes psiquiátricos escribían. Ahora estoy seguro que esto ya lo mencioné en algún shiur previo y voy entonces a aprovechar otra vez a mencionar, a citar, que me enteré del experimento gracias a un shiur maravilloso de Rav Dani Carmón en Hidabrut. Y entonces todos estos pacientes psiquiátricos fueron adaptándose poco a poco a una caligrafía nueva, una caligrafía de personas armónicas y equilibradas. Y al cabo de un tiempo, analizados en terapia y estudiados con rigor minucioso, o con rigurosa minuciosidad, fueron descubriendo que en realidad el haber modificado su caligrafía, el haber modificado uno de los síntomas de la locura, uno de los síntomas de la patología, incidió para bien en la cura de la patología, a tal punto que todos estos pacientes que aprendieron a escribir de nuevo con letras de personas equilibradas, manifestaron mejoras muy pero muy sensibles en su evolución hacia curarse por completo de la patología interna que vivían. Dice Kadosh Baruj Hu en la Torá, nos da como mitzvah, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Y de esto se ha hablado muchas veces, pero vamos a tratar de encontrarle una vuelta nueva. Jajmei Musar, los sabios del Musar, han dicho, de la moral, de la ética, han dicho que Ve'asu li mikdash, y harán para mí un templo, ve'shachanti betocham, y moraré dentro de ellos, y no dentro del templo sino dentro de ellos, significa que el hombre debe convertirse a sí mismo en templo para que Hashem more dentro de él. Pero el templo es la forma, como sabemos, así como el templo por el que estamos orando, que se pose nuevamente sobre el monte central de Jerusalén, sobre el Har Moriah, sobre el Har Habayit. Es solamente la forma que debe ser capaz de recibir el fluido sagrado de lo alto. Es el kli, la herramienta, el recipiente sobre el cual debe posarse la Shekhinah. Es la casa de Hashem y no es Hashem, digamos. Del mismo modo, el hombre debe convertirse a sí mismo en mikdash, en recipiente adecuado para recibir la luz de Akadosh Baruj Hu dentro de sí, para recibir la presencia revelada de Hashem. De modo que lo que debemos corregir, lo que debemos enmendar, pareciera ser, para construir ese templo, es el recipiente, lo que se ve, la casa, el cuerpo. Debemos convertir todo eso en un templo para Hashem. Y de alguna manera esto contradice la vieja teoría que, de todos modos, la mayor parte de las veces es verdadera, pero la contradice en este caso, en el mundo de las excepciones, esa teoría según la cual tratar los síntomas es una idea necia, cuando lo que hay que tratar es la patología de fondo. Ahora, hay una patología de fondo que a mí me impide recibir la luz de Akadosh Baruj Hu directamente, porque yo no soy un templo hábil para recibir la Shekhinah. Dice Akadosh Baruj Hu, tienes una oportunidad de hacerlo por la vía de la acción. Aun si tu alma no es capaz, o no eres capaz de enmendar
el alma en niveles excelsos, en los niveles más altos de todos, así de primera, aun si no cuentas con el conocimiento necesario para hacerlo. Entonces, aún así, ¿qué es lo que vas a poder hacer? Sin lugar a dudas vas a poder trabajar a nivel de la acción, trabajar a nivel del cuerpo, trabajar a nivel de lo visible, de la dimensión material de las cosas, para lograr que se pose sobre ti la Shejinah, para lograr ser de verdad tú una herramienta de Geulá, en tanto eres uno más que ya está apto. Esto viene también a colación de lo que en el último par de días nos esforzamos grandemente por transmitir junto con Rab Ariel acerca de lo que pasó en el Beit HaMikdash cuando vino a destruirse, cuando vino a ser destruido. Dicen nuestros sabios respecto de quien destruyó el Beit HaMikdash: moliste harina que ya estaba molida. En realidad quedaban solo las paredes, pero la Shejinah ya no estaba allí. Am Israel estaba peleándose los unos con los otros, y lo estudiamos ayer en relación con el segundo Beit HaMikdash, en el Shiur de Rab Ariel. Am Israel había llegado a tal punto que estaba tan dividido en partidos internos, que incluso el partido de los Canaim, de los celosos, de los Birionim, de los militaristas, de los que creían que había que presentar batalla a Roma, Roma que había conquistado el mundo entero y parecía tener permiso de Kadosh Baruj Hu para seguir adelante, ellos querían guerrear y habían convertido el Beit HaMikdash en un cuartel. La sacralidad del Beit HaMikdash se había ido ya de allí. Y por eso fue que perdimos el Beit HaMikdash, porque nos quedaba la forma ausente de contenido. No teníamos un Mikdash en el Mikdash. Y esto duele, Javerim, duele horrores, porque hoy día no tenemos ni siquiera esas paredes. Es tanto más terrible la enmienda que tenemos que hacer hoy día por algo que podríamos haber salvado en ese momento con solo percatarnos del valor increíble que tenían esas paredes, que no las podíamos convertir en un cuartel de batalla, porque estaba en manos de Kadosh Baruj Hu hacer la guerra, no de nosotros. Y debíamos salvar la sacralidad, debíamos salvar la Torá. Los romanos, que eran el ejército romano, que era un ejército horriblemente malvado, ni siquiera tenía intención a priori de destruir el Beit HaMikdash. Lo destruyeron de hecho por fuerza de la avalancha sobre la resistencia terrible que les opusimos cuando no teníamos sacralidad nosotros allí dentro. Cuando morían Talmidei Jajamim allí mismo dentro, morían Kohanim en medio de las luchas internas dentro del pueblo de Israel, luchas por el poder, luchas por la riqueza, luchas como esas que, oh cosa terrible, tenemos hoy día también en nuestro pueblo. Se parece tanto estos días a los días de la destrucción del Beit HaMikdash, y se parecen tanto a nuestros días en otras almas, en otros de los corazones, a los días de la construcción del Beit HaMikdash, a esos días previos de Ezra y Nehemías, de los que hablamos un par de días atrás. Y está en nosotros la Ahra'á, está en nosotros lograr definir que sea para un lado o sea para el otro. Está en el defender la sacralidad del Mikdash que tenemos. De Asuni Mikdash. Si cada uno hace su Mikdash dentro de sí, entonces Veshahanti Betoham, dice Hashem, entonces moraré dentro de ellos. Si le hacemos un Mikdash, entonces se van a cumplir las profecías intermedias. Como dice Kadosh Baruj Hu, Bezarakti aleichem maim tehorim utihartem, y arrojaré sobre vosotros aguas puras, y os purificaré, umalti et besar levavchem, y circuncidaré a Brit Milá a vuestros corazones, etcétera, etcétera, etcétera.
Máxime ahora, si esto fue siempre verdad, es increíblemente verdad de cara al tercer Beit HaMikdash, Be'ezrat Hashem, que está llamado a aterrizar pronto y construido desde los cielos, todo él hecho de hierro, pronto y listo desde los cielos, y el hierro simbolizando a las 4 madres de Israel, las 4 esposas de Jacob, que vienen a proteger a todos sus hijos, a los 12 que son 13, para la reunificación de todo el pueblo de Israel en su tierra, por fin, en redención completa, porque hierro en hebreo, como hemos contado ya más de una vez en nombre de Rav Ginsburg, se dice, de nuestro maestro Rav Yitzhak Ginsburg Shlita, se dice Barzel, que son las palabras, son las iniciales de la Bet de Bilha, la Hei de Rachel, la Reish de Rachel, la Zain de Zilpa y la Lame de Lea, las 4 esposas de Jacob Avinu, que trajeron al mundo a las 12 tribus, que son 13. Entonces vamos a intentar retomar donde dejamos aún ayer, si la memoria no me falla, en el final de Megilat Eijá, para tratar de entender cómo va a funcionar este proceso, o cómo podemos hacerlo funcionar nosotros. Dijimos al final de Megilat Eijá, al final del libro de las Lamentaciones, dijimos: Hashiveinu Adonai Eleja Benashuva Hadesh Yameinu Kekedem. Atráenos hacia ti, Hashem, atráenos Hashem hacia ti, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño. Y tenemos aquí, ya lo hemos dicho, 3 etapas. Y dijimos que estas 3 etapas tienen que ver con las 3 etapas de todo Tikkun completo, tal como nos enseña el Baal Shem Tov HaKadosh. La primera etapa tiene que ver con Hachna'ah, con la sumisión, con la asunción de la realidad tal cual es, y la sumisión al mandato de la única ley que existe. La segunda etapa tiene que ver con Havdalah, con la distinción o discriminación entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que soy yo y lo que no soy yo, en lo que está metucán, lo que ya está de modo correcto, y aquello que debo enmendar llegado el caso, pero que en tanto no está enmendado debo saber que pertenece a las fuerzas que no puedo manejar. Y la tercera etapa es Hamtaká, el endulzamiento de la realidad toda, Be'ezrat Hashem. Y mirad qué maravilla, las primeras 2 etapas juntas dicen: Hashiveinu Hashem Eleja Benashuva. Atráenos hacia ti, Hashem, y volveremos. Es como un diálogo. Y dijimos que Hashiveinu Hashem Eleja Benashuva, las 2 etapas juntas, tienen valor numérico 824. De esto hablamos en algún shiur de hace mucho tiempo, pero no lo dirigimos hacia donde lo estamos dirigiendo ahora. Tiene un valor numérico 824, que es el doble de la palabra Bait, casa, como Beit HaMikdash, la casa templar, la casa de la consagración. Hay 2 veces Bait en estas 2 primeras etapas que corresponden con Hachna'ah y Havdalah. Hay 2 templos que tenemos y que son destruidos por nuestra propia causa, pero que Hashem sabe desde el inicio que son destruidos, que van a ser destruidos. Había una posibilidad, porque tenía que ver con el libre albedrío. Si nos absteníamos de los pecados más graves del desierto, de esos pecados que hicieron que toda nuestra generación liberada de Mitzrayim tuviera que morir en el desierto, del pecado que hizo que Moshe Rabbeinu no pudiera entrar con nosotros a la tierra de Israel, si hubiéramos entrado esa primera generación de la libertad a la tierra de Israel comandados por Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu ya habría sido el Mashiach y ya habría construido el Beit HaMikdash, y tendríamos hasta hoy ese Beit HaMikdash único y eterno y maravilloso.
Pero no fue esa la opción que con nuestras acciones elegimos. Quiera Hashem ayudarnos a elegir mejor ahora. Y entonces decimos: Ashiveinu Hashem eleja benashuva, atráenos Hashem hacia ti y volveremos. Y eso tiene el valor de Bait y otro Bait más, de una primer casa de la consagración de un primer templo, de una segunda casa de la consagración de un segundo templo. Todo eso para ser capaces de llegar a un estado espiritual que también vale 824 y que estudiamos acerca de él en el shiur que hicimos este año, horas antes del Seder de Pesach, y es el estado espiritual de She'eino Yodea Lish'ol. Por favor, si alguien puede, ponga en los comentarios este shiur, un link a ese shiur que hicimos al volante manejando desde Carmiel hacia Jerusalén rumbo a nuestro Seder de Pesach. Por si hay alguien que, un shiur acerca de los 4 hijos, explicando por qué el que aparece cuarto en la Agadá, She'eino Yodea Lish'ol, el que no sabe cómo preguntar, es en realidad el más alto de todos. Y tenemos que llegar a ese nivel de inocencia máxima, del que ya no tiene facultad de preguntar porque tiene todas las respuestas, tras un bait y otro bait. Ashiveinu Hashem eleja benashuva, atráenos hacia ti Hashem y retornaremos. También es traducible por respóndenos Hashem hacia ti y responderemos. Porque sabemos que retornar y responder en hebreo es el mismo verbo. Y eso explica mejor que respóndenos Hashem hacia ti y responderemos valga lo mismo, 824, que She'eino Yodea Lish'ol, el que no sabe cómo preguntar, el que ya no sabe preguntar. Porque ya solamente responde, porque ya tiene la respuesta, ya no hay lugar a más preguntas. Y hacia allí debemos llegar con ayuda de Hashem, para llegar a la tercera parte del pasuk. Después de Ashiveinu Hashem eleja benashuva, tenemos que ser capaces de llegar a Hadesh Yameinu Kekedem, renueva nuestros días como antaño, como al inicio. Hadesh Yameinu Kekedem, en su valor numérico 592, equivale a la promesa de Hashem de darnos por fin nuestra tierra, Leahuzat Olam, por heredad y por parcela, por todo el tiempo del mundo, por toda la eternidad posible. Y eso es el tercer Beit HaMikdash, Be'ezrat Hashem, el tercer templo, la tercer casa de la consagración. Leahuzat Olam se levanta sobre el primer Bait y el segundo Bait que no supimos cuidar, que no supimos conservar. Y tenemos que haber aprendido la lección a nivel individual, interno de cada quien, y a nivel del pueblo todo, y a nivel del mundo todo. Porque al fin y al cabo el Beit HaMikdash, y es por eso que en un inicio los romanos no querían destruirlo. El mundo entero en realidad recibe su alimento por vía del Beit HaMikdash. Este mundo no es el mismo mundo con Beit HaMikdash en Jerusalén que sin él. La oscuridad terrible que reina sobre el mundo entero, sobre la civilización entera, no reinaría si hay un Beit HaMikdash, a modo de ombligo que se une vía el cordón umbilical del trabajo sagrado con los mundos superiores, para recibir alimento directamente a modo de fluido sagrado de Shefa Kodesh desde el firmamento. Tenemos que aprender como no aprendimos hasta hoy, a juzgar por lo que vemos en las calles, y quien sepa mirarse hacia adentro, seguramente también en nuestras propias almas tan necesitadas de Teshuvah, de Nashuva. No aprendimos a terminar de rectificar aquellas razones por las que perdimos el primer Beit HaMikdash, Avodah Zará,
la idolatría, en la que la mayor parte del mundo todavía se pierde, y buena parte del pueblo de Israel también coquetea con formas idolátricas. Hoy cuánto nos pesa ello, y cuánto necesitamos juntarnos y reunirnos para tomar fuerza todos juntos y salir de ello. Y Shfichut Damim, el asesinato, el derramamiento de sangre. Dios mío, solo hay que salir a la calle, solo hay que encender la radio, y no quiero imaginarme lo aterrado, lo más aterrado aún que me sentiría si tuviera televisión y viera por televisión las cosas que escucho a veces en la radio y en las noticias. En todas partes del mundo y también en la tierra sagrada de Israel se mata gente todos los días, sin el menor escrúpulo, y nadie se asombra, y nadie parece aterrarse de ello. Hombres, mujeres y niños se sientan frente a las pantallas de televisión, de la televisión a mirar el noticiero, y ya están insensibilizados y miran con indolencia absoluta que hoy murieron 100 acá y 200 allá y 500 allá, y tal uno y tal otro atropellaron a alguien en tal o cual carretera y siguieron su camino, ni siquiera pararon a prestar ayuda, porque pensaron solo en sí mismos y no en aquel a quien dejaron agonizando. Y violadores que asesinan a sus víctimas, y Dios mío, ¿qué no? Todos los días oímos casos así en todo el planeta, y también en nuestra amada tierra de Israel. ¿Qué está pasando? Javerín, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no nos damos cuenta del sentido de aquello de que toda generación en la que no se construye el Beit HaMikdash es como si se destruyera en ella? ¿Cómo no nos damos cuenta que si yo no construyo mi Mikdash es como si yo estuviera directamente destruyendo mi Mikdash? ¿Cómo no me doy cuenta de que si mi vecino está destruyendo su Mikdash y yo puedo hacer algo para ayudarlo a que deje de destruir su Mikdash, y no lo hago, tengo responsabilidad por su Mikdash destruido también? Y no si no hago algo violentamente para impedírselo o coaccionarlo, si no intento clamar por Rahamim, clamar por misericordia, si no intento, en la medida en que él me vaya a escuchar, hablar en su lenguaje para llamarle la atención y despertarlo, porque también está prohibido decir aquello que no va a ser escuchado. Pero caramba, Baruch Hashem, vivimos en una generación que tiene acceso a todos los medios de cultura, que no los utilizamos, que nos dedicamos a pavear en Facebook, Javerim, pero también tenemos las fuentes de todos los lenguajes, las fuentes de todas las culturas en nuestras manos, la fuente de todos los discursos. Tenemos que ser capaces de hablarle a cada quien en el lenguaje y en la forma en que él sea capaz de comprendernos, y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Dijimos Avodah Zarah, dijimos Shfichut Damim, y Gilui Arayot es lo que nos falta para el primer Beit HaMikdash que perdimos. Gilui Arayot, la promiscuidad sexual. ¿Para qué vamos a decir algo al respecto? Debemos recuperar la sacralidad de la familia, recuperar la sacralidad inherente a la sexualidad, que tiene que reunir dos mitades de uno para dar lugar a una totalidad nueva y sagrada en la que pueda reinar Shalom. Vaya que hemos hablado mucho de eso. Y el segundo Beit HaMikdash, Javerim, la cuarta enmienda que tenemos que hacer, Sinat Hinam, Sinat Hinam, el odio gratuito. El odio gratuito es una expresión muy extraña. El Gaón Mivilna, el Gaón Rabbi Eliyahu Mivilna, llama la atención sobre esa expresión.
y se revela ante esa expresión. El Gaón Mivilna dice, pero es que nadie odia gratuitamente. ¿Qué es eso del odio gratuito? Yo odio por envidia, u odio por rencor, u odio por sed de venganza, u odio por todo tipo de razones, pero no gratuitamente. Dice el Gaón Mivilna, no es gratuitamente, es verdad, pero es en vano. Y el odio ese no tiene nada bueno que me pueda llegar a dar. Y por consiguiente, yo odio gratis. O sea, el mal que el odio me va a producir a mí mismo, yo me lo estoy produciendo gratis, porque no hay nada que tenga para ganar de ese odio. Y vamos a agregar algo más, otra dimensión de lo mismo. Pensaba esta mañana que en realidad odio gratuito, odio porque sí, debería decirse sinat shav, odio en vano en hebreo. O si se quiere utilizar la palabra hinam, gratis, debería decirse sinat behinam y no sinat hinam. Sinat hinam me suena más en su formulación gramática a el odio a lo gratuito, odiar lo que es gratis, odiar la pretensión de aprovecharse uno del prójimo, saber que de verdad no hay nada que sea gratis, saber que de verdad si yo recibo algo gratis hay algo que no estoy haciendo bien. Si yo recibo algo bueno y no doy a cambio nada, estoy viciando eso bueno que estoy recibiendo, lo estoy corrompiendo. Debo odiar lo gratuito. Debo aborrecer la gratuidad. Debo querer pagar por lo que recibo bueno. Debo querer dar a cambio. Debo querer ser tan bueno para con quien me da como bueno es ser el darme. Y eso es sinat hinam. Por la falta de ese sinat hinam, entonces, por el primer sinat hinam y por la falta del segundo, perdimos el segundo Beit HaMikdash. Porque tomar hinam del otro es robarle, si tengo para brindarle. A veces no es a quien me da a quien tengo que dar, pero tengo que saber siempre que no ha de costarme gratis lo que recibo, que de alguna manera debo transmutar mi obligación de dar a cambio, y eventualmente a veces no tengo que darle a aquel que me da a mí, tengo que dar hacia adelante, si es que no tengo para darle a quien me da a mí lo que él necesita, etcétera, etcétera. Y fuera de ello, y ya es otra dimensión de la tzedakah ahora, siempre tengo que dar hacia adelante. Pero Javerín, cuatro enmiendas fundamentales: la abodá zará, la idolatría; shfichut damim, el derramamiento de sangre; gilui arayot, promiscuidad sexual; y sinat hinam, el odio en general, cualquier forma de odio. Y el no incurrir en el gezer, en el robo, que implica intentar aprovecharme tomando gratis aquello por lo que tengo que dar a cambio. Son tikurim impresionantes que tenemos que hacer, pero están dibujados de modo tal que sabemos que si logramos hacerlos, vamos a estar haciendo nuestro mikdash. Y Hashem nos prometió que si hacemos nuestro mikdash, Beshahanti betoham, va a morar dentro nuestro, a nivel individual, íntimo, y también a nivel colectivo. Sigamos algo más adelante, porque tenemos el pasuk entero en el que estamos trabajando, que dice: Ashiveinu Hashem elecha benashuva, Hadesh yameinu kekedem. Atráenos hacia ti, Hashem, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño.
Y ese pasuk entero en su valor numérico 1416 vale lo mismo que la promesa que le hace Yosef a sus hermanos en Mitzrayim antes de partir de este mundo. Y les dice Yosef, ruego vuestra disculpa un minuto. Y dice Yosef a sus hermanos en Bereshit Génesis capítulo 50 verso 24, Pakodif kodetchem veheela etchem. Está hablando de Kadosh Baruj Hu y dice Pakodif kod, dos veces el mismo verbo, os tomará, os fecundará de alguna manera, os tomará para sí, pero lo dice dos veces, a vosotros, veheela etchem, y os elevará. Y nuevamente, así como en Hashiveinu Hashem Eleja, Venashuva, Hadesh Yameinu que quedan, tenemos tres etapas, en la promesa de Yosef, que es de quién va a salir el Mashiach ben Yosef, Be'ezrat Hashem. También en la promesa de él tenemos tres etapas. Y otra vez, así como tenemos Bait y Bait, tenemos Pakodif Kod, que es dos veces el mismo verbo. Y la tercera etapa, que es el Beit HaMikdash, tercero, Be'ezrat Hashem, aún hoy antes de que se ponga el sol, que equivale a Hadesh Yameinu que queden, renueva nuestros días como antaño, que equivale a como antaño como los primeros tiempos, y que equivale a Leahuzat Olam, dijimos, a parcela, a nuestra heredad para siempre hacia adelante. Y es el verbo que está allí en el medio, para renovarlo de antaño hacia el fin de los tiempos, hacia adelante, es Veheela etchem, y os elevará. Ay, Javerim. Pakodif kodetchem veheela etchem. Dos veces Hashem os dará la oportunidad. Y en la tercera, si habéis perdido las dos anteriores, otra vez, veheela etchem, y os elevará Hashem mismo. Del mismo modo que hará descender el Beit HaMikdash sobre vosotros, os elevará a vosotros hasta el Beit HaMikdash, Be'ezrat Hashem. Esta semana, esta última semana, leímos en la Torah Parashat Dvarim, la primer parashá del libro Dvarim, del Deuteronomio, libro que discurre todo él en el último día de la vida de Moshe Rabbeinu, cuando se despide de nosotros y nos da las instrucciones póstumas y repasa todo lo que hemos vivido juntos y nos predice qué herramientas vamos a tener en nuestras manos y qué nos espera hacia el fin de los tiempos. Y entre las primeras instrucciones que nos da, en el séptimo verso ya del libro del Deuteronomio, nos dice Pnu us'u, girad y viajad. Girad, tomad rumbo y caminad. Pnu us'u lechem. Aquí también en Pnu us'u lechem, pero esto lo vamos a decir apenas como un dichoso de paso entre paréntesis, porque no es lo más importante, pero vamos a decir que tenemos Pnu, el primer verbo, girad, tomad, fijad la dirección, haced foco. El segundo verbo es s'u, viajad, y luego dice lechem, hacia vosotros, hacia encontraros con vosotros mismos en definitiva. Ahora otra vez más, así como teníamos en Bait y en Bait, y en Pakodif Kod, s'u, Pnu y s'u tienen el mismo valor numérico, son las dos primeras etapas. Primero Pnu, ve y s'u. Son el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash.
Y por fin entonces, Lahem, hacia vosotros, que son las letras de la palabra Melech, Rey, la oportunidad definitiva que tenemos de coronar a Kadosh Baruj Hu, Rey sobre toda la tierra. Y cuando logramos consumar las tres etapas, Pnus Ulahem, tenemos entonces el valor numérico 368 de Ruach Elohim Haim. Ruach Elohim, que es el Yetzer, como hemos explicado ya en más de un shiur, Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, que es la fuerza básica del instinto hacia el bien, Haim, con vida real, en el máximo de vida manifiesta posible. Y eso es Pnus Ulahem. Pero caminamos un poquito más adelante todavía, y 3 versos más adelante, nos encontramos, y esto tiene mucho que ver con las circunstancias que estamos viviendo, y por eso vamos a hacer aquí un breve paréntesis. Nos encontramos con el pasuk que dice: Adonai Eloheichem hirba etchem, ve'inchem hayom kechochvei hashamayim lerov. Dice: Hashem vuestro Elohim os reprodujo, y he aquí que sois hoy día como las estrellas de los cielos hacia la abundancia. Y eso lo dice Moshe Rabbeinu cuando estamos a punto de ingresar a la tierra de Israel. Cuando estamos a punto de ser verdaderamente dueños de la tierra de Israel. Circunstancia, con la ayuda de Hashem, depende hacia dónde logremos inclinar la balanza, muy parecida a la de nuestros propios días hoy. Porque no se puede decir que reinemos sobre la tierra de Israel cuando no reina la Torá sobre la tierra de Israel, y menos aún en días en que suceden cosas tan terribles como que el pueblo de Israel parece estar discutiendo si regalarle más pedazos de la tierra de Israel a nuestros enemigos. Peor, si dejar bajo la soberanía de nuestros enemigos partes de Jerusalén hasta que la hemos conquistado de nuevo. Cosas terribles como esas están sucediendo, dejando de lado que en los hechos, y va a costar mucho esfuerzo, y Dios quiera que no mucha sangre, revertirlo, pero en los hechos, buena parte de Jerusalén ya ha sido entregada a nuestros enemigos. Mirad nomás lo que sucede en lo más sagrado de Jerusalén, detrás del Kotel HaMaraví, donde está el monte del templo, que se ha convertido poco menos que en un campo declaratorio, un cuartel del Hamas y de la Jihad islámica y demás, donde los Yehudim no tenemos acceso, y sabemos que de todos modos, de acuerdo a la halajá, no deberíamos subir, pero Haz Bejalila, no dejarlo que se convierta en un baluarte de ellos. Y lo mismo todo el este de Jerusalén, Hashem Yirahem al Kulanu. Hashem Elokeichem hirba etchem. Nos hemos hecho abundantes, y justo en estos días en que pareciera ser que en cualquier momento, Be'ezrat Hashem, vamos a pasar la barrera del 50% y la mayor parte del pueblo de Israel va a estar residiendo de verdad por fin en la tierra sagrada de Israel. Y no tendríamos ese problema demográfico, dicho sea de paso, ya que hemos dicho que tenemos que enmendar, tenemos que hacer un tikkun muy grave con el derramamiento de sangre. He hablado de esto en nombre de Rab Armoni hace muchísimo tiempo, y no recuerdo las cifras ahora, pero si la memoria no me falla, si solamente dentro de la tierra de Israel, desde la fundación del Estado de Israel, los Yehudim nos hubiéramos abstenido, Shem Yishmor, de realizar abortos, solo de eso, nos hubiéramos abstenido de realizar abortos voluntarios, los Yehudim en la tierra de Israel hoy seríamos el doble aproximadamente de los que somos. Y hay que remitirse a las cifras que dio
mi querido amigo y maestro Rav Moshe Armoni Shlita, en su momento en un shiur de él, con fuentes en la mano y que yo cité ya hace de esto mucho tiempo, hace 1 o 2 años. Si alguien recuerda las cifras, por favor también incorpórelas en comentarios a este shiur. Fijaos qué ticún increíble que tenemos. Que Kochvei Hashamayim Larov, dice Kadosh Baruj Hu, que vamos a hacer como las estrellas de abundantes. Y hoy seríamos el doble si en los últimos 60 años nos hubiéramos abstenido de los abortos voluntarios. Hashem Yirahem, qué falta de conciencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Ribono Shel Olam? Que no tenemos conciencia. ¿En qué oscuridad estamos navegando? ¿Qué necesidad impresionante que tenemos de ayudar a todos nuestros hermanos a hallar el camino de la Teshuvah? Hashem Elokeichem irba etchem veimchem hayom kechochvei hashamayim larov. Vamos a hacer un breve paréntesis, porque ese pasuk que dice Moshe Rabbeinu, en su valor numérico 1692, ese pasuk que dice Moshe Rabbeinu, para explicarnos a continuación de qué se trata entrar a la tierra de Israel, y esto es para hoy, Javerim, tiene el mismo valor numérico 1692 de lo que dice en Teilim, en el Salmo 72, verso 14, donde dice: Mitoch umehamas igal nafsham veikar damam be'einav. Está hablando del pueblo de Israel y dice de Toch, ya vamos a investigar qué significa, y de Hamas ya sabemos qué significa, pero lo vamos a profundizar. Salvará a sus almas, a las almas de Israel, las salvará de Toch y de Hamas. Veyeikar damam be'ainav, y será cara su sangre, la sangre de Israel, a ojos de Hashem. Que será cara la sangre del pueblo de Israel a ojos de Hashem es algo de lo que vaya que tenemos pruebas de continuo. Vivimos de milagro en milagro. Toch y Hamas, y ahora ya enseguida vamos a llegar a entender en profundidad quiénes son, hacen todo lo que está en sus manos por exterminarnos todo el tiempo, por todas las vías a su alcance. Y Hashem hace que los misiles no maten a nadie, Baruch Hashem, que los explosivos suicidas exploten mayoritariamente solos, que las piedras no den en sus destinos, etcétera, etcétera, etcétera. Hashem cuida las vidas del pueblo de Israel. Pero tenemos que entender cuál es la lógica detrás de todo eso, porque a juzgar por los resultados de las últimas 2 guerras, no parece que la bendición esté creciendo. Y a juzgar por los tzadikim que han debido partir de esta tierra para hacer capará, para hacer expiación por nosotros, temporal en el mundo por venir, en el mundo superior. Y el último, Rav Mordechai Eliyahu, Zichron Tzadik Libraja, que entregó su alma por nosotros. A juzgar por todo ello, advienen cosas muy negativas que amenazan sobre nosotros. Y a juzgar por los disparates monstruosos y malvados que leemos cada día, que nuestros dirigentes, Haz Shalom, decretan sobre Israel, no parece que estemos atrayendo colectivamente verajá sobre nosotros. Entonces debemos intentar entender hacia dónde va todo, antes de que sea demasiado tarde. Mitoch umehamas igal nafsham veyeikar damam be'ainav. Primero que nada, mitoch umehamas. De eso, mitoch umehamas, es que dice que Hashem va a salvar nuestras almas. Igal nafsham. ¿Con qué es que igal nafsham? Mitoch umehamas valen juntos 620. Igual que la palabra Keter, la primera de las Sfirot. Si cambiamos Mitoch umehamas por Keter, que tiene el mismo valor numérico, vamos a entender que Keter igal nafsham, la sefirá más alta de todas, el fuego más poderoso,
la luz más inacible, las herramientas del mundo más alto de todos, que son absolutamente inentendibles para nosotros. Eso es lo que advendrá para liberar nuestras almas. Si no preparamos urgente Keilim para que sean herramientas que sí podamos recibir, para que sean luces que sí podamos recibir. Porque cuando vienen las luces de tan pero tan alto, no tenemos recipientes que sean capaces de recibirlas y de procesarlas. Y hoy de nosotros. ¿De Keter qué sale? Sale Jochma Binah Badat, que es una opción, segunda opción. Jochma Binah Badat también vale 620. Jochma Binah Badat es una conjunción perfecta, porque es la sabiduría y el entendimiento unidos a Dat, que es la facultad de que con sabiduría y entendimiento verdadero tomemos control del sistema nervioso de la realidad, tomemos control de la acción. Si nosotros somos capaces de a nivel individual y desde el nivel individual también a nivel colectivo lograr el Ijud de Jochma Binah y Dat, y eso significa tomar control de la realidad, del sistema nervioso, de los movimientos que hacemos en la realidad, únicamente a partir de la sabiduría y el entendimiento verdaderos, entonces eso va a ser herramienta de Igal Nafsham, de salvará a sus almas. Por último, ya en el mundo de aquí abajo, es sabido que en muchas profecías y en muchos de nuestros intérpretes está dicho que en el peor de los casos, en la opción más violenta de los inicios de la Geulá, nos vamos a encontrar con un gran terremoto o muchos pequeños terremotos que van a venir en el momento preciso, cuando parece que estamos absolutamente a punto de caer por el abismo, y va a ser un gran ruido de la tierra, un gran Raya Damá, un gran terremoto, no bajo nuestros pies, sino bajo los pies de aquellos que intentan hacernos el abismo a nosotros. Va a ser un gran Raya Damá, el que va a salvar nuestras vidas, ahí a último momento, si sabemos gritar suficientemente fuerte. Pues, Mitohum jamás lo podemos cambiar también por otro 620 que es Raya Damá, ruido de tierra que se traduce por terremoto. Y entonces va a decir Raya Damá al Nafsham, pero esa es la versión más triste de todas, la más baja, y va a venir, si viene, Hasbe Jalila, con muchísimo sufrimiento para todos, también para nosotros. Hashem nos libre de ello. Pero llegado el caso, la tercera opción es Raya Damá. Si no hay Keter, si no hay Jochma Binah Badat, es Raya Damá, que es un sufrimiento espantoso muy de este mundo. Y nosotros pedimos que Al Nafsham, que lo que salve nuestras almas, sea Gesed, sea otra opción, sea otro 620, que es Dor Kadosh, una generación sagrada que tenemos en nuestras manos a un ser. Debemos intentar convertirnos en una generación sagrada, en una generación que hizo y que hace a cada instante esos 4 tikkunim de los que hablábamos minutos atrás, para letaken el primer bait, para rectificar lo que hizo caer la primer casa de consagración, el primer templo, y para letaken, enmendar, rectificar lo que hizo caer la segunda casa de consagración, el segundo templo. Hasta aquí Mitohum jamás. Pero sigue diciendo el pasuk, y Al Nafsham salvará a sus almas. Y en salvará a sus almas vamos a traer 3 roles en la salvación. La salvación viene
La salvación ahora en esta época de Toj y de Hamas viene por 3 vías o en 3 niveles. El primer nivel, Yig'al Nafsham, dijimos que vale 514. El primer nivel, que también vale 514, lo encontramos escrito en el libro de Dvarim, Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, y dice: Eloheihem, vuestro Elohim, Hu Elohei ha-Elohim, Él es el Elohim de todos los Elohim, la deidad de todas las deidades, Va Adonai ha-Adonim, y amo de todos los amos, Ha'eil, la deidad del lado del Gesed, Hagadol, el grande también del lado del Gesed. Entonces, Eloheihem del lado del Din, vuestro Elohim, el que hace la guerra de verdad, eres el Elohim de todos los Elohim. El guerrero, el que hace Din, el que aplica el rigor y hace juicio. Y es Adonai ha-Adonim, es el amo de todos los amos. Ha'eil, del lado del Gesed, por fin, Hagadol, grandioso, la deidad llena de grandeza para con vosotros. Allí empieza todo. Eso desde arriba, sabiendo que hemos dicho primero el nombre Elohim, que está en Geburah, luego el nombre Adnut, Adonai ha-Adonim, que está en Malchut, y de ahí subimos a endulzar para decir el nombre Keil, que está El Hagadol, que está en Gesed. Y entonces ese Al-Nasham empieza por reflejarse ¿dónde? En una cualidad que explican las parteras hebreas a Paró, al faraón, cuando el faraón pretende que ellas maten a todos los bebés israelíes, Hazel Jalila, y las parteras le explican al faraón que no llegan a tiempo a los partos porque las mujeres dan a luz solas, Kijayot Hena, pues son bestias, resisten cualquier cosa a las mujeres judías. No hay ser más fuerte que las mujeres judías, son leonas las mujeres judías. Y ellas pueden ponerse al hombro todo. Y ellas pueden resistir lo que sea necesario para que sus hombres hagan la rectificación que deben hacer de verdad. Kijayot Hena entonces también es 514. Y Al-Nafsham, segundo paso. Primer paso, Hashem, que torna desde el lado del rigor, dijimos, Elokeihem o Elokei Elohim, Va Adonai ha-Adonim en Malchut, y endulza todos los dinim que están en la Malchut, aquel Hagadol el Gesed. Y entonces puede proyectarse en el primer ser capaz, en los seres capaces de recibir ese Gesed y recibir la fuerza para merecer el apelativo de Kijayot Hena. Y son ellas las que nos salvaron en Mitzrayim. Y son ellas la base de nuestra redención de hoy. Para llegar al tercer 514, que es el Tafkid, la misión de toda la tribu de Yehudá, que somos en la mayoría, seguramente, los primeros en estar arribando en este siglo a la tierra de Israel, aunque ya Baruch Hashem empezaron a llegar de la tribu de Dan, de la tribu de Efraín, de la tribu de Menashe, etc. Pero el Tafkid, la misión de la tribu de Yehudá para esta época es el tercer 514 de Al-Nafsham, que está en la brajá, en la bendición que Jacob le da antes de partir de este mundo a su hijo Yehudá, en Bereshit, Génesis 49:8, y le dice: Yoduja ajeja yadja be'oref oiveja. Te agradecerán y reconocerán tus hermanos que van a llegar después de ti, agregamos ahora, y es lo que está sucediendo. Yadeja, tus manos, be'oref oiveja, están en la cerviz, aquí, de tus enemigos. Tú tienes tomados a tus enemigos por el pescuezo. Ese es el trabajo de Yehudá.
No andar presentándose ante sus enemigos y diciéndole, sí señor, no señor, lo que usted diga señor. Quiere matarnos señor, por favor mátenos señor. Quiere secuestrarnos señor, estamos a su servicio. ¿Qué es lo que pasa ahora, hoy día, en este país? Quiere quedarse con nuestra capital señor, por la que clamamos durante 2000 años. Era aquí, tómela. ¿No le gusta nuestra cultura señor? Pues bien, ayúdenos y vamos a imitar la suya. Hasbe Jalila. El rol de Yehudá en el inicio de la Geulá, al volver a la tierra de Israel, Yoduja Ajeja, te van a reconocer tus hermanos, todos estos hermanos que empezaron a llegar detrás, y pareciera que los que estamos acá los queremos llevar a imitar a nuestros enemigos, Hasbe Jalila, pero eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Yoduja Ajeja Yadeja Beoref Oiveja, tus manos tienen tomados a tus enemigos por el cuello, así los levantas, por la cerviz, por el lomo los levantas y haces con ellos lo que quieres. Ese es el trabajo de Yehudá. Y todo quien venga en nombre del pueblo de Israel a pretender lo contrario, a resignarnos ante nuestros enemigos, a mandar a nuestros hijos a morir a manos de ellos, con pistolas de pintura, o sin armamento adecuado, o sin estrategias, o haciendo guerras payasescas solamente para cuidar el sillón de uno u otro ministro y distraer la opinión pública, ese es un criminal. Ese está obstaculizando la Kedushá. Ese está intentando que no tengamos nunca un Beit HaMikdash de verdad. Y hay que tener cuidado. Igal Nafsham, salvará a sus almas. Ese es Akadosh Baruj Hu. Pero nosotros somos las herramientas de esa Geulá. Igal sale de la raíz de Geulá. Y las herramientas de esa Geulá somos nosotros, cada uno con su Mikdash, para construir el Mikdash colectivo. Y pobre del que se someta, pobre del que se somete a los mandatos de aquellos que pretenden hacernos negar toda posibilidad de hacer nuestro Mikdash, de convertirnos en Mikdash para ser capaz de recibir la Shekhinah. Pero ahora que sabemos de qué se trata Igal Nafsham, intentemos entender qué es esto de Toj y de Hamas. Vamos a empezar a sintetizar un poco porque ya las fuerzas, despacito la verdad, empiezan a flaquear a esta hora cuando estamos terminando. Cuando estamos terminando lentamente, nos estamos acercando al final del Tzom. La verdad es que las fuerzas empiezan a flaquear, entonces vamos a intentar hacer un poco de síntesis. Vamos a dejar paréntesis pequeño para la palabra Hamas, que lo hemos citado varias veces en general, pero vamos a decirlo muy en particular ahora. La primera vez que aparece la palabra Hamas en la Torá está en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, verso 11, donde dice Kimal'a haaretz Hamas mipnehem, porque se llenó la tierra de Hamas ante ellos. Primero un pshat absoluto, Mal'ah haaretz Hamas mipnehem. En el pshat se refiere ante los justos, etc. Mal'ah haaretz Hamas mipnehem vale lo mismo, vale 705 en valor numérico, en gimatria, igual que Kochvei Hashamayim Larov, igual que como las estrellas de los cielos en su abundancia, que tiene que ver con el pasuk que estamos estudiando antes de este paréntesis, en Dvarim Aleph, Shem Elohechem irba etchem v'inhem hayom que Kochvei Hashamayim Larov. Desde ese pasuk, para que quede claro, dijimos que todo ese pasuk es el que vale lo mismo que Mitochu mehamas igal nafsham v'yikar damam beinav. Entonces no nos va a sorprender que la primera vez que aparece la palabra Hamas en la Torá sea cuando dice Mal'ah haaretz Hamas mipnehem, se llenó la tierra de Hamas ante ellos, y eso equivale a que Kochvei Hashamayim Larov. Y dijimos que el pasuk Hashem Elohechem irba etchem, Hashem Elohechem, Él os reprodujo, y heos aquí hoy que Kochvei Hashamayim Larov
o sea, heos aquí hoy, mal'ah haaretz Hamas mipnehem, se llenó la tierra de Hamas ante ustedes, dijimos que eso vale para hoy. Entonces en ese caso está muy claro a qué se refiere Hamas, a estas bestias que nos acechan desde Gaza, que están puestas ahí, como dijimos muchas veces y volveremos a afirmar ahora desde algunos números muy interesantes, solamente para que aprendamos a hacer tshuvá. Pero volvamos al sentido íntimo de las cosas, para que quede más claro. En ese pasuk 6, en ese pasuk 11 del capítulo 6 de Bereshit, Rabbi Abraham ibn Ezra explica la palabra Hamas diciendo Begezel u Beoshek. Hamas es Gezel, es robo, y es Oshek, expoliación. Expoliación es, hemos dicho ya, cuando se fuerza a alguien a vender algo que no tiene interés ni intención de vender, contra su voluntad y el precio que el comprador pone. Pero no solo Gezel Beoshek, que es también Bekachat Gam Hanashim Bechozka. Y es también cuando se toma a las mujeres del otro, o sea, el que hace Hamas toma mujeres a la fuerza y las retiene para sí. Y Javerim, todo quien hoy día vive en Israel y tiene conciencia de las cosas, ha oído hablar de la organización Yad Leahim, una organización de Yehudim sagrados y muy muy heroicos y llenos de Gesed, y llenos de fuerza y de coraje y de valor, que se dedican a atender todos los días los llamados, los clamores de auxilio de mujeres yehudiot, mujeres judías, que en algún momento fueron seducidas con mentiras por algún que otro musulmán en esta tierra, y que en el momento justo fueron raptadas y llevadas a vivir como de verdad viven las mujeres musulmanas, Dios mío, en las aldeas árabes, y muy pero muy especialmente en Gaza, donde el Hamas, y allí tienen hijos para estos musulmanes y no saben cómo liberarse. Y de acuerdo a la ley islámica, los hijos de padre musulmán son musulmanes, pero nosotros sabemos que de acuerdo a la Torah los hijos de ellas son Yehudim y ellas también son Yehudiot. Y están raptadas, secuestradas y generalmente muy maltratadas, y no se les permite asomar la nariz a la calle. Y la organización Yad Leahim realiza operaciones increíbles para rescatarlas. Pero aquí están las tres cosas: de Gezel, el robo; la expoliación, el apropiarse de tierras que no son de ellos y de bienes que no son de ellos, etc. De Kajat Gam Hanashim Bechezka, y también el rapto de las mujeres nuestras. Y esto lo dice hace mucho, mucho tiempo ya Rabbi Abraham, como si supiera, y claro que sabía, qué es lo que nos espera. Y ahora vamos entonces a repartir. Tenemos de qué Igal Nafsham, de qué Hashem va a salvar a nuestras almas. Mitoch, primero que nada. Mitoch tiene valor numérico 466. Y antes del valor numérico 466 tiene un significado literal al que hay que atender. Mitoch quiere decir literalmente de dentro, de algo que hay dentro nuestro. Por si fuera poco, en su valor numérico 466, encima vale lo mismo que esa expresión que está en Bereshit, Génesis 17:12, que dice Yelid Bait, nacido en casa, hijo de nuestra propia casa. Por si no tuviéramos claro que antes de salvarnos del Hamas, Hashem tiene que salvarnos del enemigo interno, de aquellos que están adentro de nosotros, pero de verdad, de verdad, de verdad son nuestros enemigos. Tienen la oportunidad de hacer tshuvá, tienen que hacer tshuvá, pero ante todo Hashem debe salvarnos de ellos, que no puedan seguir haciéndonos daño, los enemigos internos. Si quisiéramos un poco más de especificidad, también vale 466 lo que está escrito en Bamidbar, Números
capítulo 17, versos 21, que dice: Kol Nesi'ehem, todos sus presidentes, todos sus líderes, todos sus políticos, todos los que lideran la generación presente, de quienes debe salvarnos a Kadosh Baruj Hu, porque de uno u otro modo parecen todos ellos, de un extremo del espectro al otro extremo del espectro, parecen todos ellos asociados para conducirnos hacia el abismo. Y eso es en lo que tiene que hacer con el enemigo interno, de afuera hacia adentro. Debemos saber que parte de aquellos de los que debe salvarnos Hashem, parte de aquellos de los cuales Igal Nafsham, y no es solo que debe salvarnos Hashem, sino que requiere que Yoduja Ajeja y Adja Beoref Oiveja, requiere que pongamos, que atrapemos del cuello a nuestros enemigos, de adentro y de adentro y de afuera, y requiere que lo femenino de los otros se conduzca de modo que Hayot Hena, seamos como bestias, de fuertes y de llenos de coraje, y requiere que sepamos que Eloheihem hu Elohei Elohim, que del lado del rigor y del lado de la fuerza no hay nada más fuerte que nuestro Elohim. Nada podrá, si tenemos fe de verdad en nuestro Elohim, Adonai Adonim, y eres el amo de todos los amos, y se posa entonces en Malchut, y no hay Malchut por encima de la Malchut de Kadosh Baruj Hu, no hay reinado por encima del reinado de Kadosh Baruj Hu, Ha'el Hagadol. Entonces, Hashem del lado del Gesed, que es todo grandeza y que es todo bondad, y de esa manera somos salvos. También, para empezar, del Mitoch, del Yelid Bait, del enemigo que nació aquí dentro, de los que lideran al pueblo y en realidad no buscan su bien. Pero después de eso, tenemos algunas otras especificidades. En lo conceptual, Mitoch 466 vale lo mismo que una expresión que repiten a cada rato, desde hace mucho tiempo, desde antes de que se erigiera este país, el Estado de Israel, que Hashem lo bendiga, y que Hashem lo haga sagrado, y que Hashem lo eternice dentro de las leyes de la Torá, y lo rectifique y lo enmiende para que el Estado de Israel, para que Medinat Israel nuestra, sea de verdad herramienta de Geulá. Pero Mitoch vale también lo mismo que la expresión que se oye de continuo, Haolam HaModerni, el mundo moderno. Nos exigen todo el tiempo, desde la generación de los iluministas, pasando por Herzl hacia adelante, nos exigen todo el tiempo que seamos compatibles con el mundo moderno, que seamos parte del mundo moderno, que seamos cultores de los carteles de neón, que creamos en las estupideces de los evolucionistas, que creamos que la ciencia moderna, con su método científico bastante abyecto, sobre todo en las ciencias empíricas, es la que tiene la verdad, que cultivemos los neones, que pongamos a nuestros hijos a ver las estupideces que crean la gente en Hollywood para triturarles la cabeza, que les digamos las mentiras que dicen sus libros de historia, que les hagamos creer que la vida es una sola y efímera y no hay nada del otro lado, que vivamos en los términos del mundo moderno. Haz Bejalila, Hashem nos libre de ello. Hashem quite de encima de nosotros ese mitoch que es el mundo moderno. Hashem permita que tomemos las herramientas de ese mundo moderno y las volquemos en herramientas del mundo sagrado, que es el de nosotros. Hashem nos enseña a ser sagrados, por ejemplo, para entrar en Facebook a esparcir Torah y mantenernos todos y Javerim. Esto está dicho casi como una instrucción sagrada y urgente. Y mantenernos al margen de todas esas montañas de aplicaciones estúpidas, hechas solamente para que perdamos nuestro tiempo. Nadie, Javerim,
Nadie que quiera tener una vida sagrada debe dejarse llevar por toda esa montaña increíble de ruido estúpido, de ruido insano que tratan de meternos adentro desde todas las redes sociales, para que no pensemos, para que solamente estemos en calidad de hombres diletantes del mundo moderno, de Haolama Moderni, y nos olvidemos de verdad para qué estamos en este mundo. Javerim, en lo que hace específicamente a Facebook, está celebrando en estos días 500 millones de miembros. 500 millones. No hubo jamás en la historia una herramienta de difusión y de control tan masiva como Facebook. Y depende de nosotros que Facebook nos convierta en imbéciles, llevados por las argollas aferradas a la nariz, por todos los perversos de los otros mitojó que dije antes, o que seamos de aquellos que de verdad sabemos utilizar una herramienta que llega ya a 500 millones de personas. Sepamos utilizarla para esparcir contenidos de Geulá, para atraer a esos 500 millones de personas hacia la conciencia de Mashiach, hacia la conciencia de Geulá, hacia la conciencia de que es posible redimir a este mundo, hacia la conciencia de que es posible para cada quien redimirse a sí mismo, y hacia la conciencia de que sabemos qué es lo que hay que hacer para lograrlo. Javerín, tenemos desafíos increíbles por delante, Be'ezrat Hashem, pero hay que entender, los Haolam HaModerni es un mitoj de dentro nuestro, muy fuerte, del que pedimos a Hashem que nos salve ese mundo moderno, Hashem Irahem. Y en segunda instancia, no lo olvidemos, también vale 466 igual que mitoj, la palabra kishufim, que quiere decir hechizos y brujería, que también las hay hoy día, y el que entiende de ellos entiende la equivalencia, y vamos a no extendernos en ello ahora, a ver si podemos seguir adelante. Por último, si vamos al mitoj en su dimensión de pueblos específicos, vamos a encontrarnos, y ojo Javerim, que estamos apegándonos todo lo posible a expresiones que están en la Torá, con la única excepción de Haolama Moderni, porque precisamente el mundo moderno, porque es una expresión moderna, pero es una expresión moderna muy frecuente en el lenguaje moderno, y por eso la hemos incorporado, porque tiene sentido desde el momento que es muy frecuente en la boca de los hebreos parlantes hoy día. Cuando vamos a tratar de identificar de quién se trata, nos vamos a encontrar con que el mitoj alude también a, como está escrito en Bamidbar, números 14:43, a Amalekí Haknaani, el pueblo de Amalek, que sabemos que está esparcido por todo Occidente y ocupa muchos lugares de liderazgo en Occidente, y el pueblo Knaani, los Knaaneos, que en términos físicos presumiblemente han dejado de existir hace un tiempo y algo tuvimos que ver con ello por orden de Kadosh Baruj Hu, pero espiritualmente están aún por aquí, y están aún por aquí, todos sabemos dónde, dentro de la propia tierra de Canaán. Ellos son aquellos que vienen y nos pelean desde adentro porque están dentro de nuestra propia tierra, tienen representación aquí en casa, y a veces hasta tienen cédula de identidad y chapas de automóvil que les permiten moverse con libertad, a veces restringida y a veces no restringida, por dentro de la tierra de Israel, e ir hacia donde quieren y llegar hasta nosotros. Y también es 466, por último, en el más amplio de los círculos concéntricos. Dice en Deuteronomio Dvarim 28:10, Kol Amei Haaretz, todos los pueblos de la tierra, como está escrito en la profecía, que en el punto cúlmine, Ishmael y Edom van a liderar a todo el resto de los pueblos de la tierra contra Israel en Jerusalén. Y de ellos va a tener que Hashem, Ig'al Nafsham, Be'ezrat Hashem,
mientras nosotros aprendemos a tener fe de verdad y a hacer lo que debemos hacer. Eso es mitoj, pero la expresión entera es mitoj umehamás, de lo que Hashem nos va a liberar. Mitoj, entonces, umehamás. Umehamás vale 154. Y en esta manera, en este orden de estudio, vamos a citar solo dos 154 importantísimos que identifican a este Umehamás. El primero está en Shmot, Éxodo 23-27, que dice: Kol oiveja eleja, todos tus enemigos hacia ti. Y vaya que estamos hablando de estos mismos días, cuando el que está haciendo los movimientos necesarios para que todos nuestros enemigos se tiren por fin contra nosotros es nada menos que el Hamás. Y eso es lo que hemos visto últimamente. El Hamás, sin moverse de donde se encuentra, sin hacer otra cosa que utilizar un poco de medios de comunicación, estrategias de comunicación infinitamente superiores a las de todos los inútiles que ocupan cargos y cobran muchísimo dinero en los ministerios de nuestro propio Estado y no logran esclarecerle nada a nadie ni convencer a nadie de nada, aunque tengamos razón. El Hamás desde allí mismo está logrando últimamente el fenómeno de las flotillas. De pronto se puso de moda, vienen todos para acá arriba de barcos a desafiarnos a nosotros. No falta nada, no hay carencia de absolutamente nada en Gaza. Ya no la había. ¿Acaso faltaba chocolate? Pero no faltaban víveres ni faltaban productos verdaderamente necesarios. Pero sin embargo, desde Umehamás y desde el Hamás, Kol oiveja eleja, todos tus enemigos van hacia ti y empiezan a caminar. Ya hemos sabido en estos días, primero la flotilla internacional que salió de Turquía, después la que salió de Sudán, la que salió de Irán, la que salió de Libia, la que salió de Noruega, y quién sabe cuántos más en camino hay. Y ahí seguimos, todos tus enemigos hacia ti. Que Hashem nos libre, porque nuestros líderes no parecen tener la menor idea de qué es lo que hay que hacer al respecto. Y en segunda instancia, tenemos un tema conceptual absoluto. Dijimos que jamás tiene que ver con el que roba, el que expolia, el que atrapa, el que rapta. Y dijimos entonces que Umehamás vale lo mismo que lo que está escrito en Dvarim, Deuteronomio 27:17, la expresión Mesig Gvul. Mesig Gvul es el que alcanza, y esto quiere decir traspasa, la frontera del otro, pero también el que Mesig Milashon Siag, el que cerca la frontera, donde en realidad la tierra es del otro, donde la tierra no es suya, el que hace un cerco alrededor de su tierra, atrapando en realidad tierra que no le es propia. Eso es Umehamás, eso es Mesig Gvul, y conceptualmente más claro no podría ser de ningún modo. Ahora, tenemos de vuelta separados por un minuto más los conceptos de Mitoj Umehamás. Los dos puntos en este pasuk en los cuales reclamamos que Akadosh Baruj Hu sea el que Ig'al Nafsham, sea el que va a redimir nuestras almas, va a salvar nuestras vidas. Y dijimos que Mitoj tiene valor numérico 466. Y en esta dimensión en la que queremos entender qué rol ocupa Akadosh Baruj Hu, hay tres expresiones que nos importan. La primera, una segurá que hay en nuestras manos. 466, una potencia en nuestras manos. 466 equivale a la expresión mezuzot. Las dos veces con Vav, tal como está escrita en el libro de Dvarim 11:20. Mezuzot. Porque estamos hablando de mitoj, de lo que está dentro nuestro. Y si el mal, si el enemigo está también dentro nuestro, yo debo cercarme poniendo mezuzot en todas mis puertas. Si está dentro de mi ciudad, debo tener mezuzá para la ciudad.
y debo tener mezuzá para mi casa, que queda dentro de la ciudad, para que la mezuzá de mi casa me defienda del enemigo que está dentro de mi ciudad. Y si está dentro de mi casa, tengo que tener mezuzá en mi dormitorio. Y así sucesivamente. Mezuzot Javerim. Y 466 es también una segulá activa, que está en Dvarim también, Deuteronomio 8.3, donde dice que al kol motzá pi Hashem yihye. Dice que por todo lo que sale de la boca de Hashem debe vivir. Por y desde y en base a todo lo que sale de la boca de Hashem es que se debe vivir. Y de vuelta, esto es apegarse a la Torah por completo, y eso es segulá para el enemigo de Mitoch. No transar con quien quiere convencernos, no, mira, en este momento es incómodo cumplir con la Torah, o en este punto u otro es incómodo cumplir con la Torah. Que al kol motzá pi Hashem yihye. Si quieres que ese enemigo al que de todos modos no le importas, el enemigo que está dentro tuyo, tú no le importas, él quiere cuidar su porción de poder, ese que tanto se parece a ti y habla en tu propio idioma, y tiene que ver con los Nesieihem, con vuestros líderes, etcétera, etcétera. Ese que está cuidando su propio poder y que no está pensando en recibir al Mashiach, y que no está interesado en un tercer Beit HaMikdash y no quiere perder su propio poder sobre ti. A él debes contestarle, si te manda a hacer algo que contradice la Torah, que al kol motzá pi Hashem yihye, que solamente se debe vivir en base a todo lo que ha salido de la boca de Hashem, en base a todo lo que Hashem ha dicho, y que solo eso me garantiza a mí que Hashem me va a defender de él y de todos los otros males. ¿Por qué? Por el último 466, en esta dimensión a la que hacemos referencia ahora, la tercer segulá, que dice en Dvarim también, Deuteronomio 31.8, V'Hashem hu ha'olech lefaneja hu yihye imach. Y es la promesa. Si hacemos todo este camino, y Hashem es el que camina delante de ti, Él va a estar contigo. Javerim, esa es la promesa. Y así seguimos entonces con esta misma dimensión, la dimensión correspondiente a Hashem. En la segunda parte dijimos hasta ahora un mitoch, dijimos mitoch, ahora decimos un mehamás. El 154 de un mehamás, la dimensión divina, vale lo mismo que la expresión escrita en Dvarim 5.22, que dice Elohim Haim. ¿De qué modo Hashem nos va a liberar de Hamás? En su faz de Elohim Haim, la justicia y el rigor vivos, la justicia y el rigor aplicados a la vida misma, en estado de vida, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es el espíritu de Elohim Haim tal como estudiamos hace unos minutos. Ahora es Elohim Haim, directamente Elohim, toda la fuerza del rigor aplicado a la vida plural misma. Y hay que tener cuidado, porque cuando tenemos eso, también puede estar significando ángeles que vienen a hacer la guerra, como ya hemos visto que la han hecho específicamente contra el Hamás en la última guerra, y ya hemos contado acerca de esto. Pero a veces, si no estamos en estado de merecer, el ángel que viene a matar a Mashhit no tiene responsabilidad de distinguir entre buenos y malos que se encuentran en su camino. Ribono Shel Olam, tenemos que aprender a merecer, estar del lado de los tzadikim, estar del lado del bien. Si llega el momento en el cual es Elohim Haim el que tiene que salir contra Kolo y Beja Ereja, todos tus enemigos contra ti, recordemos que tienen el mismo valor 154 y es uno contra el otro. Así como el último 154 que nos va a defender Umejamás está en Dvarim también, capítulo 6, verso 4, dentro del pasuk más alto de toda meditación nuestra, que dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y dice 154 Hashem Elokeinu Hashem. Hashem, nuestro Elohim, Él es Hashem. Hashem es nuestro Elohim. Hashem del lado del Gesed,
Él es nuestro Elohim y nuestro Elohim es uno. Hashem es nuestro Elohim y nuestro Elohim entonces es uno. Javerim, hasta ahí el 154 y el 466, hasta ahí aquellos puntos de los cuales Hashem tiene que defendernos, Ig'al Nafsham, y antes de estudiarlos hemos entendido que era eso de Ig'al Nafsham y hemos entendido qué rol corresponde a cada uno de nosotros y a cada faz, a cada nivel de nosotros mismos, individual y colectivamente, en esa producción de Geulah. Pero el pasuk aún continúa, este pasuk al que llegamos por culpa de Hashem Elokeihem Hirba Etchem Veinhem Hayom Kechochvei Hashamayim Larov. Este pasuk que dice en Tehilim 72:14, Mitoch umehamas Ig'al Nafsham, del Toch y del Hamas salvará a sus almas, y hasta ahí es donde hemos estudiado, Veyeikar Damam Be'ainav, y será muy cara la sangre de ellos, la de Israel, a sus ojos, a los ojos de Hashem. Veyeikar Damam Be'ainav, ¿qué es Veyeikar Damam Be'ainav? Será muy cara la sangre de ellos, del pueblo de Israel a ojos de Hashem. Para empezar, 588, que es igual que Birushalem o Birushalayim, tal como está escrito sin la segunda yud del nombre de Yerushalayim en todas las profecías. Birushalayim. Tenemos que estar en Yerushalayim para que de verdad sea muy cara nuestra sangre a ojos de Hashem. Por eso la gran trampa en este momento se está regalando partes de Yerushalayim, porque sabemos que es en Yerushalayim donde debemos estar. Y dicho sea de paso, Yerushalayim, tal como explican los Mefarshim a partir de pasajes de Yehoshua, este Yerushalayim también designa a Jericó. Jericó, que fue entregada en obsequio muy gentil, nada menos que por Shimon Pérez, uno de esos Nesiayhem que están en el Mitoch, a Yasser Arafat en su tiempo, su socio y amigo. Yerushalayim tiene que incluir también a Jericó, y ahí debemos estar para que nuestra sangre valga todo lo que debe valer y nadie nos pueda tocar, para que merezcamos de verdad de Geulah y merezcamos redención completa y merezcamos ser señores de verdad sobre la tierra de Israel, con la Torá de Israel en nuestras manos, todo el pueblo de Israel unido. Pero Veyeikar Damam Be'ainav también tiene que ver, hay mucho más en realidad, pero vamos a decir solamente dos detalles muy importantes al respecto. Tiene que ver con dos cualidades que debemos cumplir en nuestro modo de estar reunidos en nuestra tierra. Primero que nada, como está escrito, 588 también, el Shmot Éxodo 33:19, Beshem Hashem lefaneja, con el nombre de Hashem ante ti. Toda nuestra lucha, toda nuestra devoción, toda nuestra misión, toda nuestra voluntad de gobernar sobre esta tierra bendita tiene que ser con Beshem Hashem lefaneja, con el nombre de Hashem ante ti. Y de lo contrario, no tenemos opción alguna. Solamente si llevamos el nombre de Hashem ante nosotros, es como de verdad, y esto lo hemos estudiado muchas veces, sobre todo explicando por qué antes ganábamos guerras y ahora las perdemos. Hashem Irachem. Antes ganábamos guerras porque estábamos unidos y porque todos los soldados de Israel iban detrás del mismo ideal, que aunque no era un ideal enteramente sagrado, porque dejaban muchos de ellos la Torá detrás, los reunía en un objetivo trascendental de Am Israel en su tierra. Había que llegar todavía a que ese ideal se hiciera sagrado, que se convirtiera en Am Israel en su tierra con la Torá de Israel. Pero por misericordia divina ya era suficiente que todo el pueblo de Israel, luchando por la tierra de Israel, tuviera el objetivo trascendental de ese sionismo básico que requería que todo el pueblo de Israel estuviera libre en su tierra. Pero hoy día ni siquiera eso hay. Y la mayor parte de los soldados del ejército de defensa de Israel no tienen la menor idea de por qué hacen la guerra, ni hacia dónde van. Y muchos de los que sí tienen idea son los que tienen problemas graves de conciencia
a la hora en que les son ordenadas órdenes que van completamente en contra de los ideales que aprendieron. Cuando el ejército de Israel es enviado a cumplir las únicas misiones que ha cumplido exitosamente de verdad en los últimos años, consistentes en expulsar a judíos de sus casas y de sus tierras. Entonces los que de verdad saben para qué estamos aquí y para qué luchamos, y van heroicamente a empuñar armas para luchar, llega un punto en el cual se encuentran con gravísimas objeciones de conciencia y se hallan en conflicto. Beshem Hashem lefaneja, esa es la señal fundamental. Si quieres salir a luchar en nombre del pueblo de Israel en la tierra de Israel, asegúrate que es Beshem Hashem lefaneja y sal a luchar. Pero si alguien te da una orden que contradice Beshem Hashem lefaneja, entonces abstente de luchar, porque no va a haber brajá en esa lucha. Que salga él, el que te dio la orden, y sucumba a manos del enemigo, como te quiso hacer sucumbir a ti a manos del enemigo, porque no va a haber brajá en una guerra que tú emprendas contra tus propios hermanos, por ejemplo, o contra la voluntad de Hashem. Y considerando que debes estar junto con tus hermanos y jamás contra ellos, como comenta mi querido amigo y maestro Rav Daniel Stavsky Shlita en un shiur de poco tiempo atrás, dice que él fue a advertir a los pobladores de Gush Katif de lo que se les venía encima, antes de que se les viniera encima la expulsión, y les dijo: corten todo vínculo con este gobierno hereje, porque este gobierno hereje los va a expulsar de vuestros hogares y los va a dejar sin tierras. Y ellos le respondieron y se enojaron con él y le respondieron: Yehudí lo megaresh Yehudí, un judío no expulsa de su casa a otro judío. Y repartieron miles y miles y miles y miles de calcomanías con ese eslogan en blanco sobre naranjado. Y él les contestó: es verdad, un judío no expulsa a un judío de su tierra, pero el Ereb, el Amalek interno, ese Amalek que tiene que ver con Mitoch, como decíamos recién, ese enemigo que está dentro de nosotros, sí te va a expulsar de tu casa, si no cortas todo vínculo con él, si no te rebelas contra él. Y se lamentaba Rav Daniel pocas semanas atrás en un shiur que daba, de que no lo escucharon, y de que mantuvieron el vínculo y la lealtad, y que vino el propio ejército de sus propios hermanos, por orden del enemigo en el gobierno, a expulsarlos de sus tierras, a los Yehudim en la tierra de Israel. Entonces, Vieikar Damam Beinav, y será muy cara la sangre de los Yehudim a ojos de Hashem, requiere por última condición lo que está escrito con el su mismo valor numérico, por supuesto, 588, en Shmot Éxodo 25:20, Ufnehem ish el Achiv, y sus rostros, está dicho acerca de los Krubim, los dos ángeles que están sobre el Arón HaKodesh, y que hablan del Shalom entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Y el pueblo de Israel, el Shalom entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu, tiene que ver con el Shalom dentro del pueblo de Israel entre cada hombre y su hermano, y dentro de cada hogar entre cada hombre y su mujer. Y dice: Ufnehem ish el Achiv, y sus rostros están uno hacia su hermano. Y esa es la última condición que vamos a traer hoy para que la sangre de el pueblo de Israel sea muy cara a ojos de Hashem, y que Hashem entonces sea él directamente Minashamayim con puros Hasadim, quien Igal Nafsham Miyad Soneh, el que viene a salvar nuestras vidas de parte de todos estos que ya intentan, pero se aprestan a intentar con mucha más fuerza y con muchas más ganas a acudir contra nosotros. Como decimos, Shebechol Dor Vador Baim Aleinu Lechaloteinu, porque en cada generación
vienen sobre nosotros a exterminarnos, y esta es la última generación, la generación de la Geulá, y ahora vienen todos juntos, con más fuerza que nunca, y Hashem nos va a redimir. Pero debemos saber hacer el trabajo del Mikdash, hacer esos 4 tikkunim fundamentales de los que hablábamos, para poder dar por finalizada la etapa de Bait y Bait, de Pakod y Ifkod. Y terminar la etapa del segundo Beit HaMikdash implica habernos redimido por completo de lo que sostiene su destrucción, de esa Sinat Hinam que explicábamos mucho rato atrás. Y entonces, redimidos y enmendados, todo lo enmendable, todo lo que está en nuestras manos enmendar para ello, podemos salir de la etapa del segundo Beit HaMikdash y entrar Be'ezrat Hashem en la etapa del tercero. Volvemos al pasuk que nos trajo hasta aquí, solamente para recordar un par de detalles mínimos. El pasuk que nos trajo hasta aquí, desde el libro de Dvarim, dice: Hashem Elohechem irba etchem, Hashem vuestro Elohim os ha reproducido, veinchem hayom kechochvei hashamayim larov, y heos aquí abundantes como las estrellas del firmamento. Y dijimos que abundantes como las estrellas del firmamento denuncia que en su valor 705, Mal'ah Aretz Hamas Mipnehem, en el momento en que nos hemos hecho de verdad abundantes ahora, de pronto se llena la tierra de Hamas ante nosotros. Y eso vale también otro 705, que viene a explicarnos de qué se trata. Y está escrito en Vaikra Levítico 16:30, y dice: Letaher etchem, es solo para purificaros. El Hamas ese va a desaparecer, ni bien vosotros os hayáis purificado de todo lo que os tenéis que purificar, y merezcáis ya no seguir sufriendo más, merezcáis la libertad porque demostráis que sabéis qué hacer con ella. Y en ese momento dice Moshe Rabbeinu: Inchem hayom que chochvei hashamayim larov, ya sois tantos. Y esto ocurre en el momento en que, como dice Bamidbar, también 705, en Bamidbar 32:13, Tam Kol Hador, se terminó toda esa generación, la generación del desierto y la generación de pecadores previa. Vamos a lograr ser que Kochvei Hashamayim Larov, quiere decir listos a de verdad tomar posesión de nuestra tierra, con que solo por fin hayamos dado por terminada esa generación que pecó ante Hashem, y hayamos completado un proceso colectivo de Teshuvah. Y entonces va a ocurrir el 705, que viene en simetría inmediata con que Jochvei Hashamayim Larov, cuando ya somos como las estrellas de abundantes, como las estrellas del firmamento de abundantes. Dice Dvarim 12:10, también 705, Elohechem manjil etchem, Hashem os da vuestras parcelas. Y enseguida pasa la acción también en 705, con el primer pasuk, el primer verso, ni bien terminada la Torah, en el libro de Yehoshua Josué, capítulo 1, verso 1, Vayomer Hashem el Yehoshua, y dijo Hashem a Yehoshua. Fijaos qué maravilla la zanahoria que tenemos para perseguir, con que solo de verdad hagamos cada uno el trabajo que tenemos que hacer, aquí adentro y aquí adentro. ¡Ay! Y todo eso porque Hashem Elohechem irba etchem, porque Hashem Elohechem os ha reproducido. Y se ha cumplido entonces, o se tiene que cumplir la finalidad de ello. Hashem Elohechem os ha reproducido, que vale 801, igual que Azai Melech Shmo Nikra. Entonces, Rey es su nombre. Como dijimos en las 3 etapas de Pnu Us'u Lachem, que Pnu es el primer Mikdash, Us'u es el segundo Beit Mikdash, y Lachem es el tercer Beit Mikdash, porque son las letras de Melech, que es el Rey. Y ahora decimos que Hashem nos reprodujo hasta ser una generación nueva y entera y vigorosa y capaz de dominar sobre la tierra, porque es el rol que tenemos que cumplir. ¿Por qué? Para que se cumpla Azai Melech Shmo Nikra,
entonces rey será su nombre. Le habremos coronado rey sobre la tierra. Javerim queridos, yo solo quiero, en realidad, es obvio, como pasa siempre, que tenemos muchísimo más material, pero flaquean las fuerzas y creo que ya hemos hablado mucho rato. De modo que quiero recordaros que sobre el final de Parshat Dvarim que leímos este último Shabbat, decimos en el capítulo 3, verso 22, decimos: Hashem Eloheihem, Hashem vuestro Elohim, Hu Hanilham Lachem. Él es el que lucha, el que hace la guerra por vosotros. Y de vuelta tenemos Lachem, para vosotros o por vosotros, que son las letras de Melech, rey. Hu Hanilham Lachem, Hashem Eloheihem, Hu Hanilham Lachem. Esto es un divertimento apenas, todo junto. Tiene el valor numérico 367, que quiere decir Be Shasa, con 365. Que nuestra forma de hacer desde abajo, de mover desde abajo los hilos, para que sea Hashem nuestro Elohim, el que de verdad hace la guerra por nosotros, es con 365, que son las mitzvot lota hacer, las mitzvot de abstención. Las mitzvot esas en las que debemos abstenernos de profanar prohibiciones de Kadosh Baruj Hu, que las hay 365. Pero yendo un poco más adelante todavía, Hu Hanilham Lachem, Él es el que hace la guerra por ustedes. Tiene valor numérico 235. Y 235 es la conjunción de Ahavá Veirá, amor y temor luminoso. Es nuestra relación armónica con Akadosh Baruj Hu. De ahí es que sale Hu Hanilham Lachem. Él es el que hace la guerra para vosotros o por vosotros. Y entonces llegamos a otros 235, gracias a Hu Hanilham Lachem, que es, como dice en Sefer Dvarim, Deuteronomio 5:3, Hayom, hoy, Kulanu Haim. Estamos todos con vida. Haim, en el sumum de la vida posible, en el máximo de la vida, en el propósito trascendente de la vida, si hemos logrado extraer de las enseñanzas que la Torah pone ante nosotros un mensaje vital cierto, verdadero, un mensaje vital que hayamos logrado comprender desde Jochma y Binah y procesar, y entonces haberlo puesto en Da'at, para desde él conducir nuestra propia realidad y conducir la porción que nos corresponde a nosotros de la realidad colectiva y dar ejemplo en derredor. Javerim queridos, penúltimo detalle, antes de cerrar este día de Tisha B'Av y todavía darle unos instantes al sol antes de que se ponga, a ver si Be'ezrat Hashem Yitbaraj siquiera en sus últimos instantes oímos el shofar y decimos: hoy todo este camino ya ha pagado la pena y pasamos a una etapa nueva. Deciros, Javerim, en la conclusión, tenemos muchísimo trabajo para hacer en Facebook y en todo el web y en todo Internet. Muchísimo trabajo. Debemos convertirnos en soldados de la Geulá. Debemos olvidar toda cosa que nos desvía de la Geulá, en todas esas trampas que nos ponen para que nos dispersemos. Olvidados de todas esas aplicaciones estúpidas, de todos esos pseudo oráculos, de todas esas rifas, de todos esos mundos virtuales de granjas y pavadas afines. Todo eso está solamente para hacerles perder tiempo. Y no tenemos tiempo para perder, Javerim. Hay que esparcir Torah, hay que construir, hay que hacer más y más y más en Torah para traer Mesías, para limpiar mal, para seducir con bien, para empujar luz, que sabemos que cada poquito de luz hace retroceder mucha oscuridad. Y Be'ezrat Hashem, los que estamos para producir luz, habremos de bastarnos para hacer retroceder muchísima oscuridad.
y hay 500 millones de personas en Facebook, y mucho más aún dando vueltas por internet sin Facebook. Y tenemos mucho trabajo que hacer con ello, sin caer en las trampas, sin caer en las clipot, que están esparcidas por Facebook especialmente y por internet en general, para neutralizar nuestra fuerza y nuestros intentos. Y por último, Javerim, no tengo más remedio que volver a recordaros que todo quien necesita cualquier objeto de Kedushá, cualquier objeto sagrado, es mejor adquirirlo en la tienda de Kodesh de la comunidad de Torah, en benadam.net, o en la versión que tenemos adentro de Facebook, aunque sea para ayudar a la comunidad de Torah, cuyas finanzas siguen en estado muy crítico, y nos cuesta muchísimo consagrar cada minuto que consagramos a este estudio juntos. Intentamos hacerlo cada día más porque es cada vez más urgente, pero estamos todos los involucrados en el trabajo de la comunidad de Torah. Estamos tan perseguidos por los problemas de este mundo, que son trampas, por los problemas que nos ponen por delante para que no podamos hacer lo que debemos hacer, que es esto, y por los problemas ocasionados, Bijlal, desde un inicio, por el mero hecho de llevar manteniendo a déficit todo este emprendimiento ya casi 7 años. Javerim, tanto en términos de quien necesita adquirir objetos de Kedushá, como quien puede auxiliarnos, ya con auxilio de una única vez, para pagar las deudas acumuladas, que son muchas y muy grandes y muy gravosas, como para sostener el presupuesto de todo este trabajo, porque el tiempo que dedicamos a esta labor sagrada que compartimos con vosotros es tiempo que obviamente no dedicamos a ninguna otra cosa, y Baruch Hashem tenemos una infraestructura de tecnología y tenemos familias que sostener y demás. Todo quien pueda hacer cualquiera de esas cosas, sea por vía de adquirir artículos religiosos, artículos de Kodesh, sea por vía de ayudarnos con ayudas de única vez, sea por vía de ayudas de suscripción para sostener el presupuesto, sea por vía de ayudarnos a hacernos conocer ante otros, que puedan apreciar y que pueda hacerles bien el contenido de la comunidad de Torah, y además también pueda brindar su ayuda. Sin duda de todo ello veréis y veremos juntos Brajá, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, en todo lo que pidáis, en todo lo que pidamos. Y todos aquellos que hacen esfuerzo de cualquiera de estos tipos por auxiliarnos y tomar parte en la dimensión material, física de este mundo de la comunidad de Torah, podéis estar seguros de que estáis cada día en nuestra tefilá y en cada tikún que hacemos, a cada sitio al que vamos. Javerim queridos, dentro del dolor de haber llegado a esta hora casi sobre el final de Tisha B'Av y aún no haberme enterado del Mashiach ya revelado, ni del Beit HaMikdash ya aterrizando, aun cuando estoy esperando ansiosamente que me llame en cualquier momento mi hijo Yossi, mi bendito hijo Yossi, que está en el Kotel, vive frente al Kotel, Baruch Hashem, está en el Kotel, esperando hasta último momento ver Be'ezrat Hashem si suenan los shafarot. Pero pese a que aún no ha ocurrido, la alegría de haber compartido con vosotros algo más de la Torah que ha de ayudar a traer al Mashiach es enorme, y me permite completar el trabajo de este Tisha B'Av Be'ezrat Hashem, sonrisa en ristre, sabiendo que estamos haciendo cuanto está en nuestras manos para ser parte de la Geulá, y que lo estamos haciendo juntos. Javerim, quedo con vosotros con brajá enorme, con un abrazo fuerte, agradecido de que me hayáis acompañado hasta aquí. Un abrazo muy grande y mi brajá con todos ustedes. Shalom, Lehitraot.